2. Fabricarse un cerebro mejor. Una mujer calificada de retrasada descubre cómo curarse a sí misma. Los neurocientíficos que hacen descubrimientos importantes son a menudo dueños de cerebros extraordinarios que trabajan con personas cuyos cerebros están dañados. Es poco usual que la persona que hace un descubrimiento importante sea la que sufre el daño, pero hay excepciones y Barbara Arrowsmith-Young es una de ellas. Asimetría es la palabra que mejor define la mente de Barbara cuando aún era una colegiala. Nacida en Toronto en 1951 y educada en Peterborough, Ontario, Barbara fue una niña sobresaliente en muchos aspectos. Su memoria visual y auditiva tenía un percentil de 99. Sus lóbulos frontales estaban notablemente desarrollados, lo que la dotaba de una determinación especial, pero su cerebro era asimétrico, lo que significa que estas habilidades excepcionales coexistían con áreas de retraso mental. Esta asimetría había dejado también su impronta en el cuerpo de Barbara. Su madre solía bromear al respecto, el ginecólogo. Debió de sacarte tirando de la pierna derecha, que era más larga que la izquierda, lo que le causaba un desplazamiento de la pelvis. No podía estirar el brazo derecho y el lado derecho de su cuerpo era mayor que el izquierdo, su ojo izquierdo menos alerta que el derecho. Su columna era asimétrica y estaba desviada por una escoliosis. Barbara tenía una sorprendente variedad de graves problemas de aprendizaje. El área de su cerebro donde está localizada el habla, el área de Broca, no le funcionaba con normalidad, por lo que le costaba trabajo pronunciar correctamente. Tampoco tenía la 41. El cerebro se cambia a sí mismo. Facultad de razonamiento espacial. Cuando queremos que nuestro cuerpo se desplace en el espacio empleamos el razonamiento espacial para construir una vía imaginaria en nuestra cabeza antes de empezar a movernos. El razonamiento espacial es importante para un bebé que empieza a gatear, para un dentista que tiene que empastar una muela o un jugador de hockey a la hora de planear sus jugadas. Un día, cuando Barbara tenía 3 años, decidió jugar a torear. Ella era el toro y el coche aparcado frente a su casa la capa del torero. Entonces embistió, pensando que podría echarse a un lado y esquivar el obstáculo, pero calculó mal el espacio y se estampó contra el coche, abriéndose la cabeza. Su MDRI declaró entonces que sería un milagro que Barbara lograra sobrevivir otro año más. El razonamiento espacial es también necesario para dibujar un mapa mental de dónde están las cosas. Lo empleamos para organizar nuestra mesa de trabajo o para recordar dónde hemos dejado las llaves. Barbara perdía todo. Al no tener un mapa mental de la situación de los objetos en el espacio, algo que estaba fuera de su vista estaba literalmente fuera de su mente, así que se convirtió en una persona de montones, ya que estaba obligada a tener siempre todo lo necesario para jugar o para trabajar apilado frente a ella, con los armarios y los cajones siempre abiertos. En la calle se perdía todo el tiempo. También tenía un problema cinestésico. La percepción cinestésica nos permite ser conscientes de dónde están nuestros cuerpos o nuestras articulaciones en el espacio y nos permite controlar y coordinar nuestros movimientos. También nos ayuda a reconocer objetos por el tacto. Pero Barbara no era nunca capaz de saber si su pierna o brazo derecho se habían desplazado. Aunque interiormente Barbara era un prodigio, su aspecto exterior era el de una persona torpe. Era incapaz de sostener un vaso de zumo con la mano izquierda sin derramarlo, a menudo se tropezaba. Y caía y las escaleras le resultaban una trampa traicionera. También tenía mermado el sentido del tacto en el lado izquierdo de su cuerpo y a menudo se hacía moratones. Cuando por fin aprendió a conducir, el costado izquierdo del coche estaba continuamente lleno de golpes. También tenía una minusvalía visual. Su rango de visión era tan
maltrecho que cuando miraba una página escrita solo era capaz de leer unas cuantas letras de una vez. 42. Fabricarse un cerebro mejor. Pero estos no eran sus problemas más graves. Puesto que la parte de su cerebro que se ocupa de entender las relaciones entre símbolos no funcionaba correctamente, tenía problemas a la hora de comprender gramática, conceptos matemáticos, lógica y la relación entre causa y efecto. Era incapaz de distinguir entre el hermano del padre y el padre del hermano. La doble negación era para ella un concepto imposible de descifrar. Tampoco podía leer la hora en un reloj porque no entendía la relación entre las manecillas. Literalmente era incapaz de distinguir su mano derecha de la izquierda, no solo porque carecía de mapa espacial, sino porque no podía entender la relación entre derecha e izquierda. Solo mediante un esfuerzo mental extraordinario y la repetición constante pudo aprender a relacionar unos símbolos con otros. Confundía la B con la D, la P con la Q, leía, was, fue, como, SAW, vio, y escribía y leía de derecha a izquierda, un trastorno de aprendizaje llamado escritura de espejo. Era diestra, pero CEO. Como escribía de derecha a izquierda emborronaba siempre el papel y sus profesores lo achacaban a que era una niña díscola. Como era disléxica, cometía constantes errores al leer que le causaron más de un disgusto. En una ocasión su hermano guardó ácido sulfúrico para sus experimentos de ciencias en el frasco de gotas nasales de Bárbara y cuando ésta fue a usarlo porque estaba acatarrada leyó mal la nueva etiqueta. Echada en la cama con la nariz llena de ácido sulfúrico, se sintió demasiado avergonzada como para contarle a su madre lo que había ocurrido. Incapaz de comprender la relación causa-efecto, se campetaba de forma extraña en situaciones sociales, ya que no podía conectar su comportamiento con las consecuencias. En la escuela infantil no entendía por qué, si sus hermanos iban al mismo colegio que ella, no podía abandonar su clase e ir a visitarlos cada vez que quería. Era capaz de memorizar procedimientos pero no de asimilar conceptos matemáticos. Sabía que 5 por 5 son 25, pero no entendía por qué. Sus profesores le ponían deberes extra y su padre pasó horas dándole clases particulares sin obtener resultados. Su madre le enseñaba tarjetas con problemas matemáticos simples pero, como Bárbara era incapaz de resolverlos, descubrió que podía sentarse en un lugar donde el sol volvía las tarjetas transparentes de forma que podía leer las respuestas en la parte posterior. Pero estos recursos, lejos de solucionar el problema, no hacían más que agudizarlo. 43. El cerebro se cambia a sí mismo. Desesperada por mejorar, logró graduarse en la escuela elemental memorizando datos a las horas de comer y en casa por las tardes. En el instituto su rendimiento fue extremadamente irregular. Aprendió a emplear su memoria para suplir sus deficiencias y, con la práctica, llegó a ser capaz de memorizar páginas y páginas de datos. Antes de los exámenes solía rezar para que fueran tipo test. Pues entonces sabía que sacaría un 1, pero si se basaban en relacionar conocimientos entonces lo más probable era que suspendiera. Bárbara no comprendía las cosas en tiempo real, sino una vez habían ocurrido, es decir, con efecto retardado. Y puesto que no entendía lo que ocurría a su alrededor, pasaba horas recordando el pasado, tratando de unir unos fragmentos con otros hasta que resultaran comprensibles. Tenía que revivir en su cabeza conversas sencillas, diálogos de películas y letras de canciones 20 veces porque, para cuando había llegado al final de la frase, ya había olvidado el significado del principio. Su desarrollo emocional se resintió ya que, al tener problemas con el razonamiento lógico no detectaba las inconsistencias en los discursos de los charlatanes, así que nunca estaba segura de quién podía fiarse.
Hacer amigos también le resultaba complicado y era incapaz de mantener más de una relación al mismo tiempo. Pero lo que más le obsesionaba era la duda crónica y la incertidumbre que sentía ante todo. En todas partes intuía que había significado pero no podía verificarlo. Su lema era, no lo pillo, y sé. Decía a sí misma, vivo en una niebla y el mundo es tan espeso como el algodón de azúcar. Al igual que muchos niños con graves problemas de aprendizaje, empezó a pensar que estaba loca. Bárbara creció en un momento donde existían pocos recursos para ayudarla. En la década de 1950, en una ciudad pequeña como Peterborough, no se hablaba de estas cosas, me cuenta, la actitud era, o puedes hacerlo o no. No existían profesores de apoyo, ni visitas a especialistas o a psicólogos. El término problemas de aprendizaje no se emplearía de forma generalizada hasta 2 décadas después. Mi profesora de primer curso dijo a mis padres que yo tenía un bloqueo mental y que no podría aprender de la misma forma. 44. Fabricarse un cerebro mejor. Más que el resto de los alumnos. Eso fue lo más específico que me diagnosticaron. O bien eras inteligente, del montón, lento o retraseído mental. Eras retrasado mental, entonces te ponían en las llamadas clases especiales. Pero ese no era lugar para una niña de memoria brillante que sacaba sobresalientes en tests de vocabulario. El amigo de infancia de Bárbara, Donald Frost, hoy escultor, nos dice, estaba bajo una presión académica increíble. Todos los miembros de la familia Young eran brillantes. Su padre, J.A.C., era ingeniero electrónico e inventor de 34 patentes para la Canadian General Electric. Si conseguías arrancarle de su libro para sentarse a cenar era un milagro. Su madre, Mary, tenía la actitud de, lo conseguirás, no hay duda, y, si tienes un problema, soluciónalo. Bárbara siempre fue muy sensible, cálida y afectuosa, continúa Frost, pero sabía disimular muy bien sus problemas. Todo era secretismo. En los años de la posguerra había un sentimiento colectivo de integridad que implicaba que nadie debía llamar la atención sobre sus minusvalías. Bárbara se decidió a estudiar desarrollo infantil con la esperanza de, alguna manera, salir adelante por sí misma. Cuando estudiaba en la Universidad de Guelph, sus disparidades mentales se hicieron de nuevo evidentes, pero por fortuna sus profesores vieron que poseía una capacidad notable para detectar mensajes no verbales durante las clases de observación infantil en el laboratorio, y le pidieron que impartiera ella el curso. Bárbara pensó que debía deberse a algún error. Entonces la admitieron en la escuela de posgrado en el Ontario Institute for Studies in Education, OISE, Instituto de Estudios de Ciencias de la Educación. A la mayoría de los estudiantes les bastaba leer los artículos 1 o 2 veces, pero, como no, Bárbara tenía que hacerlo al menos 20 junto con su correspondiente bibliografía antes de entender lo que decían. Sobrevivía durmiendo 4 horas cada noche. Puesto que Bárbara era tan brillante en muchos aspectos y parecía dotada para la observación del comportamiento infantil, a sus profesores les costaba creer que fuera minusválida mental. Fue Joshua Cohen, otro estudiante con talento pero también minusválido de OISE, quien primero comprendió lo que le ocurría. Tenía una consulta para niños con problemas de aprendizaje en la que ponía en práctica los clásicos tratamientos de compensación, basados en la teoría comúnmente aceptada de que una vez las células del cerebro mueren o cesan de desarrollarse no pueden ser restituidas. 45. El cerebro se cambia a sí mismo. Los tratamientos de compensación se limitan a trabajar sobre el problema. Las personas con dificultades auditivas escuchan cintas, aquellas consideradas
lentas, reciben tiempo extra para completar los TSTS y a los que tienen problemas para comprender un texto se les enseña a marcar con diferentes colores los puntos principales. J. Osua diseñó un programa de compensación para Barbara, pero ésta encontraba que le llevaba demasiado tiempo. Además, su tesis doctoral, un estudio sobre niños con dificultades de aprendizaje tratados con programas de compensación en la clínica de OISE, demostraba que la mayoría de ellos no experimentaba mejoría alguna. Y ella misma tenía tantas deficiencias que en ocasiones le resultaba difícil conseguir encontrar funciones mentales sanas que compensaran a las deficitarias. Puesto que había tenido tanto éxito a la hora de potenciar su memoria, le dijo a Joshua que pensaba que debía de haber otro camino. Un día Joshua le sugirió que echara un vistazo a algunos de los libros de Alexander Luria que él mismo había leído. Barbara se puso manos a la obra, repasando una y otra vez los pasajes más difíciles, en especial uno del libro Basic Problems of Neurolinguistics, sobre personas que habían sufrido derrames cerebrales o lesiones en la cabeza a raíz de los cuales tenían problemas con la gramática, la lógica y lectura de las manecillas del reloj. Luria, nacido en 1902, creció en la Rusia de la Revolución. Le interesaba profundamente el psicoanálisis, mantuvo correspondencia con Freud y escribió artículos sobre la técnica psicoanalítica de la libre asociación de ideas, en la que los pacientes dicen lo primero que se les viene a la cabeza. Su objetivo era desarrollar métodos objetivos que sirvieran para evaluar las ideas freudianas. Con poco más de 20 años, inventó el prototipo del detector de mentiras y cuando comenzaron las grandes purgas estalinistas y el psicoanálisis se convirtió en ciencia non grata, fue denunciado ante las autoridades. Entonces hizo una retractación pública en la que admitió que había cometido ciertos errores ideológicos. A continuación, y para desaparecer de la vida pública, ingresó en la Facultad de Medicina. Pero el psicoanálisis no había dejado de interesarle. Sin llamar la atención sobre sus trabajos, se dedicó a integrar aspectos del método psicoanalítico y psicológico con la neurología, convirtiéndose así en el fundador de la neuropsicología. Sus historias médicas, en lugar de breves apuntes centrados en los síntomas, son verdaderas. 46. Fabricarse un cerebro mejor. Descripciones de los pacientes. Tal y como escribió Oliver Sacks, los historiales médicos de Luria son solo comparables a los de Freud en cuanto a precisión, vitalidad, riqueza y profundidad de detalle. Uno de sus libros, El hombre con su mundo destrozado, era en realidad el resumen del caso de un paciente con una enfermedad muy peculiar. A finales de mayo de 194-3 el camarada Lioba Zazetsky, un hombre con aspecto de niño, se presentó en el despacho de Luria en la clínica de rehabilitación donde éste trabajaba. Zazetsky era un joven teniente ruso que había resultado herido recientemente en la batalla de Smolensk, donde el ejército ruso, pobremente equipado, había sido enviado a combatir contra la gigantesca maquinaria guerra nazi. Zazetsky había recibido un balazo en la cabeza que le había producido extensos daños en la mitad izquierda del cerebro y, durante mucho tiempo, había permanecido en coma. Cuando se despertó presentaba síntomas de lo más desconcertantes. Parte de la metralla se había alojado en el área del cerebro que se ocupa de entender la relación entre símbolos, y ya no era capaz de comprender la lógica, la relación causa-efecto o las coordenadas espaciales. No podía distinguir la derecha de la izquierda ni los elementos de la gramática que tienen que ver con las relaciones. Preposiciones y adverbios como en, entre, fuera, antes, después o sin carecían de sentido para él. Podía entender una palabra, una frase o incluso recordar algo de memoria porque ninguna de esas tareas implicaba relacionar símbolos. Tan solo percibía pequeños fragmentos.
y sin embargo sus lóbulos frontales que le permitían distinguir la información relevante a la hora de planear una estrategia o fijarse una meta e intentar conseguirla estaban ilesos, así que conserva la capacidad de identificar sus deficiencias así como el deseo de superarlas. Aunque no podía leer, que es en gran medida una actividad perceptiva, sí podía escribir, porque es una actividad intencional. Así, empezó un pequeño diario que llamó Sepuré luchando y que alcanzó las 3000 páginas. He seguido vivo milagrosamente. Durante más de 30 años Luria le observó y reflexionó sobre la forma en que la lesión de Zazetsky había afectado su actividad mental y fue testigo de su lucha incansable por vivir, no solo existir. Al leer el diario de Zazetsky, Bárbara pensó, está describiendo mi vida. 47. El cerebro se cambia a sí mismo. Yo sabía lo que significaban las palabras madre e hija, pero no la expresión la hija de la madre, escribió Zazetsky. Las expresiones la hija de la madre y la madre de la hija me sonaban exactamente igual. También tenía problemas con expresiones como es un elefante más grande que una mosca, y solo alcanzaba a comprender que una mosca es pequeña y un elefante, grande, pero no entendía la expresión más grande que. En una ocasión, mientras veía una película, Zazetsky escribió, antes de que me dé tiempo a entender lo que dicen los actores se acaba la escena y empieza otra distinta. Luria comenzó a entender dónde residía el problema. La bala de Zazetsky se había alojado en el hemisferio izquierdo, en la intersección de tres grandes áreas perceptoras donde el lóbulo temporal, que normalmente procesa el sonido y el lenguaje, y el parietal, encargado de procesar las relaciones espaciales y de integrar la información procedente de los sentidos, se encuentran. En esta intersección es donde se reúne y se asocia la información procedente de esas tres áreas. Aunque Zazetsky percibía con normalidad, Luria se dio cuenta de que no era capaz de relacionar las distintas percepciones, o partes, hasta formar un todo. Y, lo que era más importante, tenía grandes dificultades a la hora de relacionar unos símbolos con otros, algo que normalmente hacemos cuando pensamos con palabras. Por eso Zazetsky a menudo se expresaba con las palabras equivocadas. Era como si no dispusiera de una red lo suficientemente grande como para atrapar y retener las palabras y sus significados, y a menudo era incapaz de relacionar las palabras con sus significados o definiciones. Vivía a base de fragmentos y escribió, estoy siempre como perdido en la niebla. Todo lo que pasa por mi mente son imágenes. Visiones borrosas que aparecen súbitamente y después desaparecen. Sencillamente no puedo entender o recordar lo que significan. Por primera vez Bárbara comprendió que la deficiencia de su cerebro tenía un nombre. Pero Luria no le daba lo que ella necesitaba, un tratamiento. Cuando se dio cuenta de hasta qué punto tenía una minusvalía, se sintió aún más agotada y deprimida y pensó que no podría seguir adelante. Mientras esperaba en el andén a que llegara el metro, sus ojos buscaban un lugar desde el cual saltar y recibir el máximo impacto. Fue en este momento de su vida, cuando contaba 28 años y seguía en la universidad, cuando llegó a sus manos un artículo. Mark. 48. Fabricarse un cerebro mejor. Roseanne Swire, de la Universidad de California, en Berkeley, había estudiado a ratas en entornos estimulantes y no estimulantes y, en el curso de las autopsias había descubierto que los cerebros de las ratas estimuladas tenían más neurotransmisores, eran más pesados, y presentaban mejor riego sanguíneo que aquellas procedentes de entornos menos estimulantes. Fue uno de los primeros científicos que probó la neuroplasticidad demostrando que la actividad puede generar cambios en la estructura cerebral. Para Bárbara fue como si la hubiera alcanzado un rayo. Rosenzweig había probado que el cerebro podía ser modificado. Aunque muchos ponían en duda, para ella esto significaba que la compensación podía no ser la única solución.
Su auténtico logro sería aunar las investigaciones de Luria y de Roussenswald. Se aisló y comenzó a trabajar semana tras semana hasta la extenuación. Sitios mentales diseñados por ella misma, aunque no tenía garantías de que fueran a llevarla a ninguna parte. En lugar de practicar compensación se dedicó a ejercitar su función más debilitada, relacionando unos símbolos con otros. Uno de los ejercicios consistía en leer centenares de tarjetas en las que se representaban relojes con distintas horas. J. Oswakoen le escribió la respuesta correcta en la parte tra. Era de las tarjetas y las barajaba de manera que Bárbara no pudiera memorizarlas. Entonces sacaba una carta, intentaba leer la hora, comprobaba la respuesta y pasaba a la tarjeta siguiente lo más rápido que podía. Cuando no acertaba pasaba horas con un reloj de verdad moviendo lentamente las manecillas intentando entender por qué, a las 2:45, la manecilla de las horas estaba a 1/4 de las 3. Cuando comenzó a acertar con las respuestas añadió manecillas para los segundos y para la 60ª parte de un segundo. Al cabo de muchas y agotadoras semanas no solo podía leer la hora más rápidamente que las personas normales, sino que notó mejoría en otras dificultades relacionadas con símbolos y empezó, por primera vez, a entender conceptos de gramática, matemáticas y lógica. Y, lo que resultaba más importante, era capaz de comprender lo que la gente decía en el momento en que lo decía. Por primera vez en toda su vida empezaba a vivir en tiempo real. Espoleada por su primer éxito, diseñó nuevos ejercicios para sus otras minusvalías, sus dificultades espaciales, visuales y sus problemas para saber dónde tenía los brazos y las piernas y consiguió mejorarlas hasta alcanzar el nivel de una persona normal. 49. El cerebro se cambia a sí mismo. Bárbara y Joshua Cohen se casaron, y en 1980 abrieron la escuela Aerosmith en Toronto. Juntos se dedicaron a la investigación y Bárbara continuó desarrollando ejercicios mentales y dirigiendo la escuela. Con el tiempo se separaron y Joshua murió en 2000. Puesto que muy pocas personas entonces sabían de o aceptaban la neuroplasticidad o creían que el cerebro podía ejercitarse como si fuera un músculo, le resultaba difícil encontrar un contexto en el que su trabajo fuera apreciado. Algunos críticos consideraban que sus teorías, es decir, que las dificultades de aprendizaje pueden tratarse, carecían de fundamento, pero Bárbara, lejos de desanimarse, continuó diseñando ejercicios para las áreas y funciones del cerebro generalmente más debilitadas en las personas con dificultades de aprendizaje. En aquellos años anteriores a los escáneres cerebrales de alta tecnología, Bárbara se apoyaba en los trabajos de Luria para intentar comprender qué áreas del cerebro procesaban qué funciones. Luria había dibujado su propio mapa del cerebro trabajando con pacientes como Zazetsky, observando dónde el cerebro del soldado había resultado dañado por la metralla y relacionando dicha ubicación con las funciones mentales perdidas. Bárbara descubrió que las dificultades de aprendizaje eran a menudo versiones suavizadas de los déficits mentales que Luria había observado en sus pacientes. Los candidatos al Aerosmith School, adultos y niños por igual, tienen que someterse a 40 horas de evaluaciones pensadas para determinar con precisión cuáles de sus funciones cerebrales están debilitadas y si pueden mejorarse. Los alumnos que son admitidos, muchos de los cuales tenían un rendimiento escolar bajo en sus colegios anteriores, trabajan ahora tranquilamente frente a leyendo relojes de hasta 10 manecillas, no solo para los minutos, las horas y los segundos, sino también para otras divisiones temporales como días, meses y años, en pocos segundos. Stansen. 50. Fabricarse un cerebro mejor. Dados en silencio, intensamente concentrados, hasta que completan el número de respuestas suficiente como para pasar al siguiente nivel, cuando dejan escapar un sí entusiasta y la pantalla de sus ordenadores parpadea a modo de felicitación.
Para cuando han terminado su entrenamiento son capaces de leer relojes mucho más complejos que aquellos que una persona normal puede interpretar. En otras mesas hay niños estudiando los alfabetos urdu y persa para fortalecer su memoria visual. Las formas de estas letras les son desconocidas y el ejercicio mental requiere que estos estudiantes las reconozcan con gran rapidez. Otros niños parecen pequeños piratas, con el ojo izquierdo cubierto por un parche y dibujando aplicados líneas intricadas y retorcidas y caracteres chinos. El parche en un ojo obliga al otro a absorber más información y a enviarla al apna del cerebro donde reside el problema. La mayoría de estos niños llega con 3 problemas relacionados entre sí: dificultad para hablar de manera comprensible, saíbal y fluida, para escribir con buena letra y para leer. Bárbara, siguiendo las enseñanzas de Luria, cree que estas 3 dificultades están causadas por debilidad en la función cerebral que normalmente nos permite coordinar y enlazar una serie de movimientos cuando realizamos estas tareas. Cuando hablamos, nuestro cerebro convierte una secuencia de símbolos, las letras y las palabras de nuestros pensamientos en una secuencia de movimientos realizados por los músculos de la lengua y de los labios. Bárbara cree, de nuevo siguiendo a Luria, que la zona del cerebro que enlaza estos movimientos es la corteza premotora izquierda. En su escuela conocía varios alumnos con una deficiencia en esta función. Uno de ellos era un niño que se sentía siempre frustrado porque sus pensamientos iban siempre más rápido que su capacidad de expresarlos en palabras y a menudo omitía trozos de información o tenía dificultades a la hora de encontrar las palabras adecuadas. Era un muchacho muy sociable y sin embargo no podía expresarse y por tanto permanecía callado grandes intervalos de tiempo. Cuando en clase le hacían una pregunta a menudo conocía la respuesta, pero le llevaba tanto tiempo expresarla que parecía mucho menos inteligente de lo que en realidad era y empezó a dudar de sí mismo. Cuando escribimos, en cambio, nuestro cerebro convierte las palabras que son símbolos en movimientos de los dedos y de 51. El cerebro se cambia a sí mismo. La mano. Este mismo muchacho tenía una caligrafía muy irregular, porque su capacidad de procesar los símbolos y transformarlos en movimientos se sobrecargaba enseguida, y a menudo tenía que escribir con movimientos cortos y separados unos de otros en lugar de largos y fluidos. Aunque le habían enseñado a escribir seguido, prefería hacerlo en mayúsculas, ya que así podía escribir cada letra por separado y con unos cuantos movimientos cortos. En cambio, cuando escribimos seguido, el cerebro debe procesar movimientos más complejos. Escribir era una tarea especialmente dolorosa para este chico, ya que aunque a menudo conocía las respuestas a las preguntas, ponerlas en el papel le llevaba tanto tiempo que nunca conseguía terminarlas todas. O a lo mejor pensaba en una palabra, una letra o una cifra, pero luego escribía otra distinta. A estos niños a menudo se les acusa de ser descuidados, pero en realidad lo que les ocurre es que sus cerebros no transmiten a sus músculos las órdenes apropiadas. Este tipo de estudiantes también presenta problemas para leer. Normalmente, cuando hacemos esta actividad, el cerebro lee parte de una frase y a continuación ordena a los ojos que se desplacen a la distancia necesaria para leer la continuación, en una secuencia muy precisa. Pero la lectura de este chico era extremadamente lenta porque se saltaba palabras, le costaba saber por dónde iba y perdía la concentración. Para él la lectura era algo abrumador y extenuante. En los exámenes a menudo leía mal las preguntas y cuando repasaba sus respuestas era habitual que se saltara párrafos enteros. En la escuela Aerosmith los ejercicios mentales del muchacho incluían el seguimiento de líneas complejas para estimular sus neuronas en el área premotora debilitada. Bárbara ha comprobado que ejercicios de seguimiento mejoran las 3 destrezas, la oral, la escrita y la lectora. Para cuando este muchacho se graduó, era capaz de leer por placer, hablaba de forma más espontánea con frases
más largas y complejas y su caligrafía había mejorado. En la escuela algunos alumnos escuchan CD y memorizan poemas para mejorar su memoria auditiva. Estos niños a menudo olvidan instrucciones y son considerados irresponsables o perezosos, cuando en realidad tienen un problema cerebral. Mientras que una persona normal es capaz de memorizar 7 elementos que no guardan relación entre sí, tales como un número de teléfono de 7 dígitos, estas personas solo recuerdan 2 o 3. Algunos toman apuntes de forma compulsiva para no olvidarse de las cosas. Los K. 52. Fabricarse un cerebro mejor. Sos más graves son incapaces de seguir la letra de una canción del principio al final y terminan con tal sobrecarga que tienen que dejar de cantar. Otros tienen dificultad para recordar no solo el lenguaje hablado sino incluso sus propios pensamientos, ya que pensar con palabras es una actividad lenta para ellos. Esta deficiencia puede tratarse con ejercicios de memorización. Bárbara también ha desarrollado ejercicios mentales para niños que son socialmente torpes, porque tienen debilitada la función mental que permite interpretar mensajes no verbales. Otros ejercicios están destinados a aquellos con deficiencias en el lóbulo frontal o que son impulsivos, o incapaces de planificar sus actos, desarrollar estrategias, distinguir la información relevante de la que no lo es, marcarse objetivos y atenerse a ellos. A menudo parecen personas desorganizadas y desconcentradas, incapaces de aprender de sus propios errores. Bárbara cree que muchas personas calificadas de histéricas o antisociales presentan deficiencias en esta área cerebral. Los ejercicios mentales cambian la vida de muchas personas. Un licenciado estadounidense me contó que cuando llegó a esta escuela a los 13 años sus destrezas lectora y matemática eran de tercero de primaria. Después de someterse a tests neuropsicológicos en la Universidad de Tufts, le comunicaron que nunca mejoraría. Su madre había probado a matricularle en distintos centros para estudiantes de trastornos de aprendizaje, pero ninguno había servido de nada. Después de 3 años en Aerosmith, leía y resolvía problemas matemáticos con la destreza propia de su edad. Ahora ha licenciado en la universidad y trabaja como inversor. Otro estudiante llegó a Aerosmith a los 16 años con un nivel de lectura de primer curso. Sus padres, profesores ambos, habían probado con Rodas las técnicas de compensación. Después de 14 meses en Aerosmith lee con una destreza de séptimo curso. Todos tenemos una función cerebral especialmente débil y las técnicas basadas en la neuroplasticidad han demostrado tener un potencial para ser útiles a casi todo el mundo. Nuestros puntos débiles pueden afectar en gran medida nuestro rendimiento profesional, puesto que la mayoría de los trabajos requieren utilizar múltiples funciones mentales. Bárbara usó ejercicios mentales para ayudar a un artista de talento que tenía una extrema habilidad para dibujar y un gran sentido del color pero escasa capacidad. 53. El cerebro se cambia a sí mismo. Para distinguir las formas de los objetos, la capacidad de identificar formas depende de una función cerebral muy distinta de las requeridas para dibujar o distinguir colores, es la misma que permite a algunas personas ser invencibles jugando a dónde estaba Ali. Las mujeres suelen ser mejores en ello que los hombres, por la misma razón que a estos siempre les cuesta encontrar COSIs en la nevera. Bárbara también ayudó a un abogado, un joven prometedor que, debido a una deficiencia en el área de Broca, se expresaba muy mal en los tribunales. Puesto que tener que dedicar esfuerzo extra a compensar un área cerebral debilitada exige de 5 los recursos de las otras, más fuertes, una persona con déficit en el área de Broca también puede tener dificultad para pensar mientras habla. Después de practicar ejercicios mentales enfocados al área de Broca, el abogado pudo emprender una brillante carrera en los tribunales. El enfoque Aerosmith y el empleo de ejercicios mentales en general tienen grandes repercusiones en la educación.
Es evidente que muchos niños se beneficiarán de una evaluación de sus destrezas basada en las áreas del cerebro para identificar aquellas más débiles y diseñando un programa para fortalecerlas, un enfoque mucho más productivo que otro limitado únicamente a repetir una lección y que conduce siempre a la misma frustración. Cuando los eslabones débiles de la cadena se fortalecen, las personas adquieren destrezas cuyo desarrollo antes estaba bloqueado, y se sienten enormemente liberadas. Un paciente mío, antes de hacer ejercicios mentales, tenía la sensación de que tenía inteligencia, pero era incapaz de aprovecharla. Durante mucho tiempo pensé, equivocadamente, que sus problemas se basaban sobre todo en conflictos psicológicos, tales como el miedo a ser competitivo o a conflictos soterrados sobre ser mejor que sus padres y hermanos. Estos conflictos sí existían y le impedían progresar, pero llegué a la conclusión de que su problema para aprender o, mejor dicho, su resistencia a aprender se basaba sobre todo en años de frustración y en un muy legítimo miedo al fracaso basado en las limitaciones de su cerebro. Una vez se liberó de sus dificultades gracias a los ejercicios Aerosmith, su amor innato por saber emergió en toda su fuerza. La ironía de este nuevo descubrimiento es que durante cientos de años los educadores han tenido la impresión de que los CE 54 fabricarse un cerebro mejor. Cerebros de los niños tenían que construirse por medio de ejercicios de dificultad gradual que servían para fortalecer las funciones mentales. Durante el siglo XIX y principios del XX la educación clásica a menudo incluía la memorización mecánica de largos poemas en lenguas extranjeras, que fortalecían la memoria auditiva, y por tanto el pensar mediante lenguaje, y se otorgaba una casi obsesiva atención a la caligrafía, lo que probablemente servía para reforzar las habilidades motoras y por tanto no solo ayudaba a escribir mejor, sino a mejorar la rapidez y la fluidez en la lectura y la escritura. A menudo se daba gran importancia a una elocución buena y a perfeccionar la pronunciación. Pero entonces, en la década de 1960, los educadores abandonaron estas prácticas tradicionales del currículo por considerarlas demasiado rígidas, aburridas y de escasa relevancia. Pero esta eliminación ha resultado cara, puesto que es posible que fueran la única oportunidad para muchos estudiantes de ejercitar de forma sistemática la función cerebral que nos da fluidez en el manejo de símbolos. Para el resto de nosotros, su desaparición ha podido muy bien contribuir al declive general de la elocuencia, que requiere memoria y un nivel de poder auditivo que en la actualidad nos es desconocido. En los debates entre Lincoln y Douglas de 1858 los oradores hablaban tranquilamente durante una hora o más sin recurrir a notas, y repetían extensos párrafos de memoria. Hoy incluso los profesionales más aventajados, educados en colegios y universidades de élite desde la década de 1960, optan por la omnipresente presentación en PowerPoint, la mejor compensación que existe para una corteza premotora debilitada. El trabajo de Barbara Aerosmith-Young nos inspira a imaginar todo lo que sería posible conseguir si a cada niño se le hiciera una evaluación basada en su cerebro y, de encontrarse problemas, se les diseñara un programa a medida destinado a fortalecer las áreas esenciales en edad temprana, cuando la neuroplasticidad es mayor. Es mucho mejor atajar los problemas de raíz que dejar que el niño crezca con la idea de que es tonto, y empiece a detestar el colegio y los estudios, y deje de trabajar las zonas más débiles de su cerebro, perdiendo así toda la fuerza que pudiera tener. Los niños más pequeños a menudo progresan más rápidamente con ejercicios mentales que los adolescentes, tal vez porque en una mente inmadura el número de conexiones entre neuronas, o sinapsis, es un 50% superior que en un cerebro adulto. Cuando llegamos a la pubertad se inicia en nuestro cerebro una operación de poda. 55. El cerebro se cambia a sí mismo. Masiva, y las conexiones sinápticas y las neuronas que no han sido utilizadas demasiado se mueren,
en un ejemplo clásico del principio, úsalo o lo perderás. Así que probablemente es mejor reforzar las áreas debilitadas mientras aún hay disponible una gran cantidad de material cortical, aunque las evaluaciones de las funciones del cerebro pueden resultar de gran ayuda durante toda la escolarización e incluso en la universidad, cuando muchos estudiantes a los que les fue bien en el instituto presentan un rendimiento pobre debido a que sus funciones mentales más débiles se encuentran sobrecargadas por el exceso de exigencia. Pero al margen de estos casos concretos, todos los adultos pueden beneficiarse de las evaluaciones cognitivas basadas en el cerebro, un test de aptitud cognitiva, que les ayudaría a entender mejor su propio cerebro. Han transcurrido muchos años desde que Mark Rosensweig llevara a cabo aquellos experimentos con ratas que inspiraron a Barbara y le demostraron que un entorno rico y estimulante puede ayudar al cerebro a crecer. Con los años, su laboratorio y el de otros científicos han probado que estimular el cerebro lo hace crecer de todas las maneras posibles. Animales criados en entornos enriquecidos rodeados de otros animales, con objetos que explorar, juguetes, escaleras o ruedas aprenden mejor que animales genéticamente idénticos criados en entornos pobres. La acetilcolina, un compuesto químico del cerebro esencial para el aprendizaje, presenta niveles más altos en ratas entrenadas para superar problemas espaciales que en las ratas con problemas de menor importancia. El entrenamiento mental o la vida en entornos estimulantes incrementan el peso del cerebro en un 5% en la arteza de animales y en hasta un 9% en las áreas directamente estimuladas durante los ejercicios. Neuronas entrenadas y estimuladas pueden desarrollar un 25% más de ramificaciones y aumentar su tamaño, el número de conexiones por neurona y su riego sanguíneo. Estos cambios pueden también acontecer en edad tardía, aunque no se desarrollan tan rápidamente en animales mayores como en los más jóvenes. Se han observado efectos similares en la anatomía cerebral de todo tipo de animales. En cuanto a las personas, autopsias han demostrado que la educación incrementa el número de ramificaciones entre neuronas. Cuanto mayores son las ramificaciones, más separadas están las neuronas, lo que conduce a un crecimiento de volumen y espesor del 56. Fabricarse un cerebro mejor. Cerebro. Así pues, la idea de que el cerebro es como un músculo no es solo una metáfora. Algunas cosas rotas nunca pueden arreglarse. Los diarios de Lioba Zazetsky son, hasta prácticamente el final, una sucesión de pensamientos fragmentarios. Alexander Luria, que dedujo el significado de dichos fragmentos, no pudo ayudarle. Pero la historia de Zazetsky hizo posible que Barbara Arrowsmith se curara a sí misma y a muchos otros. Hoy es una mujer divertida y aguda, sin que se perciban cuellos de botella en sus procesos mentales, pasa de una actividad a otra, de un niño a otro y domina múltiples destrezas. Ha demostrado que los niños con trastornos de aprendizaje a menudo pueden ir más allá de la mera compensación y son capaces de corregir sus problemas. Como todos los programas de entrenamiento cerebral, el suyo funciona mejor y más rápidamente en personas con solo unas pocas áreas que presentan dificultades. Pero puesto que ha desarrollado ejercicios para tal variedad de funciones mentales, a menudo puede ayudar a niños con múltiples trastornos de aprendizaje, niños como ella antes de que se fabricara a sí misma un cerebro mejor. 57.